Quedan menos de 10 días para el comienzo de la Vuelta a España y en el vídeo de hoy meteremos el bisturí en las etapas de montaña. Un total de 8 finales en alto reúne la próxima Vuelta a España y hoy analizaremos estos finales en montaña, duros, decisivos y cruciales. Así que vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, la Vuelta a España está a la vuelta de la esquina y es por eso que hoy nos vamos a poner serios y hablaremos de la temida montaña que decidirá de bien seguro la próxima edición de la Vuelta, como lo hace cada año. Hay muchísima montaña. Hoy nos centraremos en los finales en alto, en las etapas más duras y aparte de estas 8 jornadas que vamos a comentar, también hay jornadas de media montaña que pueden suceder cosas, pero tenéis el vídeo del análisis de las 21 etapas de la Vuelta en el link de la descripción. Os lo he dejado preparadito por si queréis verlo, un análisis que lancé hace unos meses, justo después de que la Vuelta publicase y desvelase su recorrido. Ahí analizamos enteramente, completamente el recorrido. Hoy nos centramos solamente en la alta montaña, en los finales en alto que todo el mundo está deseoso de ver. Antes de empezar, chavales, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal. Nada, pim pam, es un momento y realmente ayuda al canal. Realmente a mí me hacéis feliz. A mí me hacéis feliz, chavales. Bueno, vamos allá a echarle un vistazo a las diferentes etapas de montaña de la Vuelta a España. Hay un final en alto, la segunda jornada en Italia, es un puerto tampoco muy duro, de 5 kilómetros o 6 al 6%, pero la primera gran jornada de montaña es la etapa número 6. Se parte de Ulot, una tierra que conozco bien, es una zona de volcanes, ahí en la Garrocha, en la capital de la Garrocha, en Ulot, y se sube principalmente a la Collada de Toses, que es un puerto muy largo. Luego se dirige el pelotón hacia Andorra para ascender el alto de la Cumella, que es corto pero realmente explosiva. Esta subida y la bajada es revirada y luego se encara la subida final al Coll da Pal, que no es el más duro de Andorra, pero es un puerto largo. Aquí estáis viendo el desnivel y la longitud, casi 2.000 metros de altitud. El puerto en sí termina en la estación de esquí de Pal, que son 2.000 metros y algo, 2.100 metros, pero la etapa de la vuelta, la meta, estará aquí a 1.900 y algo metros, rozando los 2.000. Es un puerto muy sostenido, al 6, 6, 9, 8, 7, 8, un puerto realmente sin demasiados descansos, muy constante, que creo que aquí veremos quién está realmente bien y quién en esta Vuelta a España le cuesta y quizás no está para disputar podium ni general. Es una etapa donde ya vimos este mismo final en alto en 2010 y hace 15 temporadas ya donde ganó este hombre, Igor Antón, aunque el hombre del día fue Mosquera, que fue el encargado de destrozar al pelotón, reventó al mismísimo líder, que era Purito, que sufrió una pájara en aquella jornada y cedió el maillot de líder. También reventó Mosquera a Vincenzo Nibali, que fue quien acabó ganando la general de la Vuelta, y después por detrás Igor Antón fue de menos a más, cazó Igor Antón a Mosquera en el último kilómetro y le arrebató la gloria en el último instante. Pues veremos qué pasa, veremos si revienta a alguien como Purito en la ascensión al Coll da Pal, pero sin duda una jornada movida y además no hay descanso porque tal y como termina esta jornada, al día siguiente, etapa 7, se sale de Andorra y la carrera se dirige hacia el Pirineo aragonés porque se termina en Cerler, que no es un puerto muy duro, pero el esfuerzo del día anterior, diferentes puertos que se ascienden en esta misma jornada, y fijaos, este es el perfil del último puerto de Cerler, que creo que engaña bastante porque como va así escalonado, esto como diluye la pendiente media, fijaos, es un puerto de 13 kilómetros y medio, también casi a 2.000 metros termina la carrera, al 5,6% de media, pero fijaos, esta parte de aquí es durísima, encadena 1, 2, 3 kilómetros y algo a casi el 9%, pero luego, claro, la pendiente media cae porque hay esta bajadita que una vez se llega al pueblo de Cerler, luego vuelve a picar fuerte la subida con 1 kilómetro casi al 10, otro casi al 8%, es así como escalonada la subida y veremos si es suficientemente dura. Nunca he subido el puerto de Cerler, dejadme en comentarios, chavales, si habéis ascendido este puerto, qué os parece, si creéis que es suficientemente duro para que veamos diferencias. Yo creo que al menos en estas rampas de aquí algún hombre de la general puede abrir gas y hacer muchísimo daño, aunque aún quedan etapas más duras por ver, como por ejemplo la jornada número 9. No, esta no es de las más duras, se termina en Valdezcaray. Creo que la carrera seguro que terminó ahí en 2012
2012, si no me equivoco, seguramente alguna temporada más. Es uno de estos puertos míticos de la Vuelta, o al menos muy tradicionales. También hay una estación de esquí en la cima, pero es una etapa donde yo aquí creo que llegará a la fuga. Hay jornadas de media montaña, por ejemplo en Cantabria hay una que se sube Brenes, también en Bilbao hay una típica de estas emboscadas donde se suben diferentes puertos cortos como el Vivero, que son etapas que no terminan en alto, pero que serán más duras que la jornada número 9, que es final en alto, pero fijaos, el puerto termina aquí, termina en esta, donde el perfil está en verde, la que comienza la parte gris, ya la vuelta ahí no ascenderá. Es un puerto de 13 kilómetros, pero al 5,2% de pendiente media, carretera principal, de carretera de estación de esquí, le falta dureza. Incluso Vingegaard, que será el gran favorito, no sé si tiene terreno aquí para, aunque esté muy atinado y muy inspirado, pueda soltar de ruedas a sus compañeros, a sus rivales, en una ascensión donde, fijaos, el kilómetro más duro es al 6,7% de pendiente media. Bueno, aquí hay uno al 7,3%. El principio es algo más duro, pero es un puerto donde yo aquí opino que no sucederán grandes cosas. Sin embargo, Larra Belagua, este puerto no lo ha ascendido, lo he bajado. Este puerto es muy curioso porque en la cima es la frontera entre España y Francia, y por la vertiente española es Larra Belagua. Si cruzas la frontera y te lanzas para abajo, la vertiente francesa es la Pierre de Saint-Martin, que es un puerto donde Froome destrozó el Tour de Francia en 2013. Es mucho más duro este puerto, mucho más duro por la vertiente francesa. Para mí es uno de los grandes puertos del Pirineo francés, es uno de los grandes puertos del Tour de Francia en la cordillera de los Pirineos, bastante infravalorada y desconocida la subida a la Pierre de Saint-Martin, que es la vertiente francesa, que la vuelta aquí no va a terminar. Suben por la vertiente española, que es un puerto que, bueno, tiene algunos kilómetros duros, fijaos, 14 kilómetros al 5,3%, pero porque también hay una bajadita antes de llegar a la estación de esquí, pero fijaos, la primera parte, los primeros 8 kilómetros son duros, 7,4, 7,5, 7,9, o sea, 2 kilómetros al 8, 3 kilómetros al 8 y uno que casi también alcanza el 8, después 6,4, 4,8, no es el puerto para nada más duro, es una jornada que seguro que recordáis este puerto porque Evenepoel, hace 2 temporadas, en 2023, ganó. Fijaos que cruzaba la meta llorando porque el día anterior la vuelta terminó en lo más alto del Tourmalet, perdió como 20 y pico minutos, casi media hora, pegó un petardazo importante, se despidió de la general del día anterior y sacó el orgullo la jornada siguiente, donde se terminaba aquí, en Larra Belagua. Se escapó de pito, de salida, y juntamente con Bardet, que fue el único hombre que le pudo aguantar, pues acabó reventándole en la última subida, cruzando la meta con esta mezcla de alegría, pero ira también del día anterior y de las críticas que le habían llovido. Lo cierto es que esa jornada se terminaba en el mismo puerto, pero anteriormente se ascendían puertos mucho más duros, como por ejemplo la Rau, que esta jornada de Larra Belagua, pues aparte del último puerto, es una jornada algo más plácida. Así que, bueno, quizás vemos algunas diferencias, pero no es el puerto más duro. Tiene 3 o 4 kilómetros, como habéis visto, más exigentes, pero no es nada del otro mundo. Ahora ya sí que hablamos de montaña como Dios manda. Etapa número 13. Estamos en Asturias, estamos en los picos de Europa, o al menos en las montañas del Cantábrico. Esta jornada es la típica, además no solamente termina en Angliru, sino que es el encadenamiento típico. El Cordal, se baja el Cordal, bajada siempre peligrosa, y ascensión al Angliru. Tampoco voy aquí a hablar demasiado de esta jornada porque no descubriré nada más importante de lo que ya sabéis. Un puerto súper conocido, el más duro sin duda de España. El debate está en si es el puerto más duro de Europa, del mundo, si es el puerto más duro que se asciende en el ciclismo de carretera profesional, en las carreras World Tour. Para mí está entre Angliru y Zoncolan. En cuanto a rampas, Angliru es más duro, que es un puerto muy curioso porque la primera mitad, hasta Villapará, es un puerto mínimamente normal, al 6, 8, 8, 8, 7%, un puerto duro, pero mínimamente normal. Aquí hay un pequeño descansito y luego empieza el infierno. 14% de media, 11% de media, un kilómetro al 17,4% de media. O sea, esta sección de la Cueña de las Cabres es la más dura del Angliru. Es un puerto que ha subido el Angliru durante 500 metros, la pendiente media
está por encima del 20%, una auténtica locura y con picos constantes del 16, del 20, del 21, es una auténtica carretera de cabo. Bueno, es una montaña, el Angliru, que hasta la Vuelta a España la descubrió a principios de los 2000, era un camino de tierra, y buscando finales nuevos, pues no sé quién llamó el director de la Vuelta a España, un ciclista local, que aquí hay un camino de cabras que si lo asfaltamos sería una temidísima ascensión que puede ser espectacular. La reconocieron y decidieron asfaltarla para la Vuelta a España, porque es un cul-de-sac, es una subida donde no hay nada arriba, tampoco puedes bajar por la vertiente opuesta porque no existe, así que es un puerto básicamente construido para el espectáculo ciclístico y sin duda una jornada donde la general va a estallar, un día donde tiene dureza por doquier. Jornada 14, la Angliru es jornada 13, o sea, después del Angliru, con las piernas duras, gamba di legno, como dicen los italianos, piernas de madera al día siguiente del Angliru, veremos quién está para ganar la Vuelta a España, porque el ganador, los hombres que lo van a hacer bien, tendrán esta capacidad de recuperación después de un día terrible como el Angliru, que siempre hace estragos en la general. Fijaos, final en alto es la Farrapona, ese final en la Farrapona, que vimos un duelo hace unas cuantas temporadas, creo que fue en 2014, entre Froome y Contador. Contador iba de líder, Froome trató de poner contra las cuerdas al madrileño, pero no hubo manera, asestó un cambio de ritmo, le siguió Contador sin problema, le lanzó 2 o 3 cambios de ritmo más, pegado como una rueda, como una blapa, se encontraba su rueda Alberto Contador, que en los últimos 500 metros le remachó y ganó la victoria de etapa, y ya a partir de aquí sentenció la general, fue el ciclista más fuerte en la Vuelta a España de 2014. Pues es un puerto duro, es un puerto que la pendiente media no le hagáis caso porque el puerto es muy largo, tiene 18 kilómetros, esta fase principal o inicial, más bien dicho, pues es bastante llevadera, al 3 al 4%, pero a partir de aquí, a partir de que se supera esta localidad, la carretera se pone bastante más dura. Fijaos, los últimos kilómetros son los más duros, al 7, al 9, al 9, al 9, al 8, al 9, los últimos 5 o 6 kilómetros son realmente durísimos. Fijaos, los últimos 6,1 kilómetros al 9%, o sea que es una buena zona la primera mitad para que los equipos empiecen a trabajar, pongan un ritmo duro y los líderes pues terminen la tarea de sus compañeros en la fase final, donde fijaos, rampas constantes de más del 10%. Me acuerdo de esta etapa, fue impresionante, y veamos qué etapas continúan de montaña en esta Vuelta a España. Etapa 17 se termina en el Morredero, que es una subida. Es una subida que creo que es inédita en la Vuelta a España, porque a mí no me suena. He estado buscando imágenes y es espectacular. Esta fotografía la he encontrado en internet. La gente que conozca este puerto, dejadme en comentarios qué os parece. Si no, solamente, si creéis que es duro también, lo suficientemente exigente para que se abran diferencias entre los principales corredores de la Vuelta, pero lo cierto es que si se sube por esta vertiente es increíble, me recuerda a puertos dolomíticos, como por ejemplo el Pordoi. Es similar, los últimos kilómetros del Pordoi, con esta imagen del Morredero, que esta es la altimetría del puerto. Son 23 kilómetros largo, al 5,3%. No hagáis caso de este 5,3% porque esto teniendo en cuenta la subida desde el comienzo. Fijaos, esta parte es mucho más llevadera, pero también funciona como escalones. Esta parte de aquí, 1 kilómetro al 9, al 12, otro al 10. Se diluye la pendiente media, el porcentaje, porque hay diferentes descansos, pero las zonas duras son realmente exigentes. Me imagino que este es el sector de las herraduras, es un puerto realmente largo, con sectores duros, que veremos si los corredores se pueden hacer daño, porque será casi ya la última oportunidad de alta montaña, ya que la etapa 20, o sea, la penúltima jornada, depende de cómo llegue la carrera, puede ser crucial, va a ser decisiva, porque etapa 20, antes del paseo triunfal por Madrid, se termina una vez más en la bola del mundo, en el puerto de Navacerrada. Una vez se corona el puerto de Navacerrada, hay una carretera de hormigón durísima que asciende hasta la bola del mundo, puerto de categoría especial. Anteriormente también se suben algunos puertos, se sube Navacerrada una vez, se desciende, se vuelve a subir Navacerrada y se encadena con estos últimos 3 o 4 kilómetros de hormigón durísimos que te llevan hasta la bola del mundo. Fijaos, este es el puerto de Navacerrada
y esta sección de aquí es el de la bola del mundo con rampas al 18, al 20, fijaos, son 4 kilómetros, 3,5, al 11%, al 13 de media, al 12 de media, durísimo este puerto, que fijaos, Navacerrada sin la bola del mundo son 18 kilómetros al 5,2%, con la bola del mundo superas los 2.000 metros de altitud y sube más de un 1% el porcentaje medio de la subida. Fijaos el coeficiente del puerto cómo incrementa de 188 a 352 solamente con estos kilómetros finales. Un puerto donde nos ha deparado grandes duelos. Yo el que recuerdo de manera icónica es este mano a mano entre Mosquera y Nibali, no porque solamente Nibali me gustase mucho como corredor, sino porque era también la etapa 20 de la Vuelta a España, creo que les separaba 40 segundos entre Mosquera y Nibali, esto la renta que tenía el italiano ganada respecto al ciclista español, y atacó Mosquera en la fase final de Navacerrada. Llegó a la bola del mundo un mano a mano Nibali-Mosquera, que le soltó en las primeras rampas de la bola del mundo, sufrió un calvario Nibali, pero finalmente lo acabó cazando y ganó la Vuelta a España. La etapa fue para Mosquera, pero la Vuelta a España fue para Nibali, que tuvo que sufrir de lo lindo para mantener el maillot de líder en estas durísimas rampas de Navacerrada, donde casi se le escapa la clasificación general. Veremos si disfrutaremos de un duelo parecido en esta Vuelta a España en las rampas de Navacerrada, en las rampas de Navacerrada Bola del Mundo, porque creo que la primera edición donde se subió hasta Bola del Mundo fue en 2010, por eso también me acuerdo, porque fijaos la cantidad de gente, el gentío que había agolpada en los últimos kilómetros, tremendo fue esa etapa final de montaña. Aparte de estas diferentes jornadas, como os comentaba al inicio, hay más etapas duras, hay etapas también muy claves de media montaña, algunas incluso más exigentes que algunos finales en alto que hemos comentado. Si queréis ver el análisis completo de las 21 etapas de la Vuelta, no hay problema, lo tenéis en el link de la descripción, arriba del todo, lo podéis disfrutar de las diferentes etapas. También analizamos la crono, analizamos los diferentes bloques, la primera, segunda y tercera semana. Os invito a que le echéis un vistazo. ¿Qué os ha parecido los diferentes puertos de esta Vuelta? Dejádmelo en los comentarios, qué puerto os gusta más, qué puerto echáis en falta, dejádmelo también aquí en los comentarios y nos vemos pues seguramente mañana, porque estamos publicando vídeo a diario aquí en el canal. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?